La historia de la vida de hoy, escuchas una historia muy interesante y dramática que lleva el nombre de mi madre adoptiva. En este pueblo de Urá, en el oeste de las Maldivas, el río es enorme. La gente todavía se burla de mí cada vez que me encuentran en la calle. Santiago es Santiago. Si no te casas a esta edad, solo tendrás agua adherida a la falda de tu madre adoptiva en el futuro. Cada vez que escuchaba eso, solo podía reírme. Una sonrisa distorsionada esconde a muchos confidentes. Tienen razón a medias. Me aferro a mi verdadera madre adoptiva, pero no saben cómo vivimos juntas, mi abuela y yo, por lo que pasamos juntas. El nombre de mi madre adoptiva es Claudia. Tiene 43 años. No tiene marido ni granos de parto. Los aldeanos dijeron: la joven es muy hermosa, tan hermosa como una flor de loto rosa en medio del campo de arroz, pero está sola. La viuda ha sido viuda desde muy joven y ha estado viviendo allí sola, haciéndose amiga del jardín. Después de todo, cuando yo era un niño negro, delgado de 9 años, que se extravió a este pueblo. Deambulando al final de la calle, en el mercado, no recuerdo el camino a casa, y ninguna casa me adopta por miedo a tener más bocas para comer. Fue ella quien se compadeció. Aunque la familia era pobre, en ese momento, conociendo la situación, extendió su mano para darme la bienvenida y criarme. Ella es solo 13 años mayor que yo, una distancia suficiente para que la gente me llame madre. Pero en el fondo, sabía que nunca me había visto como un niño de verdad. Tampoco me regañó ni me enseñó cómo lo haría una madre normal. Ella me amaba de una manera muy diferente, un amor que era silencioso, tranquilo y algo distante. Esa mañana me llamó cuando el primer cuervo no se había detenido. Santiago, levántate, bebé. Hoy tengo que ir al jardín para terminar de hacer unas camas de melón amargo, para que el sol no salga tarde. Será muy difícil. Su voz era la misma de siempre, un poco seria, pero con una ternura que no podía ocultar. Me puse en pie, con los ojos cerrados, pero en el porche la vi con todo listo. 2 cestas llenas de semillas de melón amargo, un pico, una botella de té verde espeso y puñados de arroz salado cuidadosamente envuelto en hojas de plátano. La mujer de 43 años era delgada, esbelta, pero inusualmente ágil. Sus hombros, a pesar de haber pasado por muchos vientos y rocíos, todavía parecen ser capaces de llevar el mundo entero. Corrí apresuradamente hacia atrás. Mamá, déjame soportarlo. Se volvió y me miró. Está bien. ¿Qué puedes llevar? Los ojos no se han abierto por completo y se han desenrollado. Entonces, ¿quién va a terminar el trabajo? No dije más, y silenciosamente le arrebaté la carga de la mano y la puse sobre mi hombro. Era pesado, pero aún así traté de caminar con firmeza. Pensé: ¿cuántos años has logrado lidiar con tales cargas solo? No puedes sufrir. Cuando salimos al jardín, era invierno. Las gotas de rocío de la noche todavía estaban en las hojas de la hierba, mojando el dobladillo de nuestros pantalones. Tiré mi primera azada al suelo húmedo. Ella lo siguió, roció rápidamente las semillas de melón amargo y luego llenó la cama con tierra. Lo hizo hábil y rítmicamente, y yo seguía tropezando. Las semillas son espesas y escasas, y si tu esposo es amargo a tu manera, se convertirá en un arbusto. Ella me miró y me reí. Solo estoy practicando. Si hay algo mal, lo arreglaré por ti. Ella resopló por un momento y luego suspiró levemente. Solo espero que pueda seguir con esta profesión agrícola. Si pretendo ser débil en el futuro, habrá alguien que lo haga. La miré. Bajo el tenue sol de la mañana, su rostro bañado por el sol mostró un destello de fatiga, y mi corazón se hundió de repente. Esta mujer ha estado apegada al jardín y la tierra toda su vida, y al final soy el único que la mantiene. Cerca del mediodía, el sol comenzó a ser intenso. Tuve que quitarme la prenda exterior. El sudor me corría por la espalda desnuda. También empapó la parte posterior de su camisa. Le entregué una botella de té. Mamá, bebe el agua, todavía puedo soportarlo. Ella se sacudió la mano. Tú bebes primero, todavía no tengo sed. Le arrojé la botella de agua en la mano. Me miró por un momento.
Sus ojos eran muy extraños, como si estuviera agradecida y confundida. Rápidamente aparté la cara, fingiendo seguir cavando. Nos sentamos y descansamos en la orilla de la zanja y comimos puñados de arroz con sésamo y sal. De repente preguntó: «¿Este chico, cuándo planeas casarte?» Me reí. «¿Dónde quiere alguien casarse contigo, mamá?» La gente mira a los niños de familias pobres y huérfanos que se atreve a aceptarlos. Se quedó en silencio por un momento. Bajó la voz. «¿No decidiste quedarte aquí para siempre?» Mi hijo tiene 31 años y tiene que preocuparse por su futuro. Ignoré sus palabras, mis ojos mirando a lo lejos. Sabía lo que estaba pensando. Tenía miedo de que algún día se fuera. Yo estaría perdido e indefenso. Sonreí a medias con la verdad. O puedes encontrar un marido y tener a alguien a tu lado que te ayude con tu tristeza. Ella se rió, pero la sonrisa era amarga. A esta edad, ¿quién quiere hacerlo más? Además, estoy acostumbrado a vivir solo. Al escuchar esa frase, mi corazón se atragantó. A la edad de 43 años, la edad en que las personas tienen hijos y nietos que sostener, pero ella todavía se desvía sola. Miré su rostro soleado, pero aún gentil, y de repente sentí mucha pena por ella. Esa tarde, cuando estaba cavando el suelo, accidentalmente me golpeé la parte posterior del pie y se me escapó sangre. Ella gritó de pánico: «¡Oh, Dios mío, déjame ver! ¿Te duele tanto?» Corrió apresuradamente hacia atrás. Se sentó y me limpió la sangre con el dobladillo de la camisa. Me sorprendió. Nunca había estado tan cerca de mí. Su suave toque fue suficiente para hacer que mi corazón diera un vuelco. Dudé. «No, está bien, mamá. Puedo soportarlo». Ella miró hacia arriba. Sus ojos brillaban. ¿Qué tipo de hombres y niños trabajan tan indiscriminadamente? Tienes que saber cómo cuidar tu cuerpo, no solo soportarlo todo el tiempo. Esa severa palabra, de alguna manera, calentó mi corazón. Así es, ella es mi madre y mi único apoyo en este mundo. Pero, en algún lugar profundo dentro de mí, un sentimiento muy diferente comenzó a reavivarse, extraño y difícil de nombrar. Esa tarde estaba trabajando y mi mente no estaba en ninguna parte. También estaba inusualmente silenciosa, como si ambos nos diéramos cuenta de que estaba ocurriendo un cambio, un aire de vergüenza que nos envolvía a ambos. Cuando el sol se puso por completo detrás de los cocoteros, dijo en voz baja: «Vamos, tómate un descanso, es bueno hacerlo el primer día, vete a casa y date una ducha, lo volveré a hacer mañana». En el pequeño camino de tierra que conduce al pueblo, la madre y la hija caminaron en paralelo, el sonido de sus pantuflas resonando uniformemente. Vi su delgada espalda colgar en la puesta de sol y sentí una lástima infinita. Cuando llegó a casa, dijo: «Recuerda lavar la herida y vendarla con cuidado, no te infectes». Dudé durante 1 hora y luego entré en la habitación, pero cuando giré la cabeza todavía la vi de pie en el porche, sus ojos mirándome y luego evitando apresuradamente cuando se encontró con mi mirada. Esa noche di vueltas y no pude dormir, repitiendo su pregunta en mi cabeza: «¿Cuándo planeas casarte?». Sabía que estaba preocupada por mí, pero parecía haber otra implicación en esa declaración. Me pregunto si algo está cambiando entre nosotros. Durante muchos años siempre la he considerado como mi madre adoptiva, la que me recibe y me enseña. Pero hoy es la primera vez que mi corazón ha vacilado tanto. Ahí fuera, las semillas de melón amargo permanecen latentes en el suelo, esperando germinar. Y en mí, también, se acaba de hacer sonar una extraña semilla. No sé en qué árbol se convertirá mañana. Me desperté en la oscuridad. Anoche casi no pude dormir. Mi cabeza seguía flotando con la imagen de mi madre adoptiva inclinándose para limpiarme las heridas. Por primera vez en mi vida, esa cercanía me hizo retorcerme. En el patio se levantó temprano. El grupo de cocina cocinó una olla de batatas y el olor familiar del humo de paja en el viento me hizo sentir extraordinariamente familiar. Se dio la vuelta y me vio mirando hacia la puerta y regañando a su amor. «Soy grande y todavía estoy despierto hasta tarde. Ve a lavarte la cara y luego hornearé algunos de ellos». Me reí, tomé un cucharón y me eché agua en la cara.
El agua fría del pozo me despertó. Cuando regresé, ya había colocado 2 batatas horneadas calientes frente a mí. Come, toma fuerzas y ve al jardín. Tengo que terminar el jardín en la orilla del río hoy. Comí y dije, mamá, déjame hacerlo, tómate un descanso. Ayer vi que estabas muy cansado. Ella lo ignoró. Tonterías. El jardín pertenece a mi madre y a mi hija. ¿Quién te dejaría sola? Me quedé en silencio. Tal vez así es como quería mantenerme a su lado, no porque temiera que no pudiera hacerlo. Fuera del jardín, el sol brillaba muy rápido. Llevaba una azada y mi abuela traía un balde de té para que si tenía sed también hubiera algo para beber. Cuando llegué, ella roció las semillas y yo las cavé en hileras rectas. En medio de la sesión, se sentó a descansar, goteando sudor con una toalla. Miré su rostro quemado por el sol, su cabello moteado con algunos mechones plateados, y solté. Mamá, tal vez mañana puedas intentar encontrarme otro. Trabajo para ahorrarme el trabajo duro. En este pueblo, durante todo el año, me temo que mi madre envejecerá muy rápido. Ella me miró, sus ojos se suavizaron ligeramente. Si piensas por mí, me alegro. Pero, ¿dónde ir y qué hacer? Estoy acostumbrado a esta tierra, lejos del jardín y los campos. Probablemente no podré vivir. Asentí, entendiendo que estaba apegada a esta tierra como carne y hueso. No dije más, me agaché para continuar, pero mi corazón la amaba aún más. Al mediodía, nos sentamos y descansamos bajo la sombra de un cocotero, comiendo unos puñados de arroz salado con unas rodajas de pescado seco. Le di un trozo. Mamá, come. Ella lo fulminó con la mirada. Soy vieja, no una niña, pero tú lo recoges. Me reí. No eres viejo. Solo tengo 43 años. En este pueblo, un grupo de hombres de 50 años todavía quiere casarse con esposas jóvenes. Ella sonrió levemente. Entonces, ¿realmente quieres que me case? Me sobresalté. Eso es todo lo que dije, pero nadie es digno de ti. Hizo una pequeña pausa. Mis palabras surgieron de forma natural, pero me dio vergüenza escucharlo yo mismo. Se quedó en silencio por un momento. Luego cambió de tema apresuradamente y preguntó sobre las semillas de melón amargo. ¿Qué más haces cuando mencionas eso? Esa tarde, de repente, se volvió ventoso y las nubes oscuras arrastraron la congestión para indicar la lluvia que se avecinaba. Lo terminamos apresuradamente y ni siquiera fuimos al otro campo a recoger más melón amargo para venderlo a la gente. Esa noche, después de comer, se sentó a coser la camisa. Me acosté en la cama de bambú, fingiendo sostener mi teléfono y navegando por TikTok, pero a veces la miraba. Su mano rápidamente le entregó la aguja y la luz se deslizó por su rostro con rastros de tiempo. Le dije, «Mamá, ¿por qué no piensas un poco en ti misma? Se siente triste vivir así». Se detuvo la mano y se rió. «Es triste, pero no puedes estar triste para siempre. Es suficiente tenerte a mi lado». De repente sentí un amargo puente nasal. Sé que toda su juventud la ha pasado conmigo, un niño que no es de la misma sangre. De repente sentí que le debía demasiado. Rápidamente le conseguí un vaso de agua para beber y la ayudé a acostarse. La sensación de sus delgados hombros, temblando en sus manos, me confundió. «Tienes que mantenerte saludable. No trabajes demasiado. Hay un niño aquí. No te preocupes». Ella me miró, sus ojos amables pero tristes. «Santiago, tenerte a mi lado hace que mi vida sea un poco menos solitaria». En ese momento, mi corazón se atragantó y solo asentí levemente con la cabeza, sin atreverme a decir más. A la mañana siguiente, Claudia todavía trató de levantarse e ir al jardín como de costumbre. Intervine apresuradamente. «Mamá, tómate un descanso. Déjame hacerlo solo hoy. Si te caes en medio del jardín, ¿qué sabes?». Ella me miró y sonrió levemente. «Entonces, déjate hacerlo. Me sentaré en la orilla y miraré, pero no hagas un escándalo». Entonces, por primera vez en mi vida, lo hice solo, recogiendo todas las frutas en un juego, pero ella solo recogió otro. También dijo una y otra vez, «No recojas frutas demasiado jóvenes, hijo. Si eres demasiado viejo, no lo elijas». La gente tampoco lo cree.
Simplemente déjelo allí y haga una semilla. En términos generales, cualquier fruta que no sea vieja debe recogerse, pero si eliges una grande, no puedes vender nada al por mayor. Escúchame. Al mediodía, me trajo arroz y me llamó a descansar. La madre y la hija se sentaron bajo la sombra de un cocotero. El viento soplaba maravillosamente. Yo comí y ella simplemente se sentó y miró. Mamá, cómelo. Recogí un trozo de pescado para ella. Ella me miró, sus ojos vacilaron y luego aceptó. Un pequeño gesto es suficiente para calentarme mucho. La última hora de la tarde, cuando terminaron de trabajar, la madre y la hija llegaron juntas a casa. En el camino, de repente preguntó: Santiago, si ya no estoy, ¿me recordarás en el futuro? La pregunta de repente me sorprendió. La miré y vi sus ojos brillando con gotas de rocío de la tarde. Mamá, no digas tonterías, solo espero que estés sana para siempre. Lo eres todo para mí. Ella asintió levemente, sus labios sonriendo, pero vi que la sonrisa estaba llena de tristeza sin nombre. Esa noche volví a dar vueltas y vueltas sin dormir. Sabía que entre ella y yo la relación de madre adoptiva estaba cambiando. Nadie lo decía, pero lo sentía claramente. En mi corazón crece un sentimiento extraño, respetuoso, misericordioso e interactivo. No me atreví a llamarla por su nombre. Solo sabía que a partir de ese día quería estar más con ella, cuidarla más, protegerla de toda la soledad del mundo. Al igual que las semillas de melón amargo en el jardín que esperan que la lluvia y el sol germinen, ese sentimiento en mí está creciendo silenciosamente, imparable. Unos días después, hacía calor y la tierra estaba agrietada, y mi madre se sentó con impaciencia, mirando correr hacia el cielo, murmurando: «Si no llueve, será todo blanco». La miré, vi su rostro lleno de ansiedad y traté de consolarla. «Mamá, no te preocupes. El cielo y la tierra nos amarán a los agricultores. Lloverá mañana». Ella sonrió levemente. «Siempre hablas como los ancianos del pueblo. Pero sí, escucharte es un poco menos preocupante». A la tarde siguiente, el cielo se levantó con nubes oscuras. La madre y la hija estaban deshiervando a lo largo de la orilla. El viento soplaba todo el tiempo. Levanté la cabeza y miré al cielo como un niño. «Mamá, va a llover. Mi casa tiene agua para vivir». Levantó la vista. Sus ojos brillaban de esperanza. Pero antes de que tuviéramos tiempo de recoger nuestras cosas, la lluvia caía como agua a cántaros. En solo un momento, todo su cuerpo estaba empapado. Rápidamente tiré de su mano y corrí hacia la cabaña improvisada en el campo. El viento sopló la lluvia en su rostro. La madre y la hija se acurrucaron en la estrecha tienda repentinamente fría. Estaba temblando de frío, su cabello mojado pegado a sus mejillas. No dudé en quitarme el abrigo exterior y ponérselo sobre los hombros. «Mamá, úsalo temporalmente, no te resfríes ahora». Ella vaciló. «¿Qué hay de ti?» «Soy un chico que puede soportarlo. Está bien». En ese momento, su mirada se detuvo en mí, conmovida y evasiva. Mi corazón latía con fuerza, la lluvia afuera gritaba, pero en la pequeña carpa solo podía escuchar la respiración de los dos. El espacio se derrumbó y el silencio fue sofocante. Sentí el calor que irradiaba de ella, sus aromas familiares, la tierra, el sol y el viento, el rocío de la mañana y el sudor salado. Nunca había estado tan cerca de ella. La lluvia duró hasta última hora de la tarde, y el camino del pueblo se inundó de barro. La guié paso a paso, su delgada mano sosteniendo la mía. «Si tan solo te tuviera a mi lado todo el tiempo», dijo en voz baja. Pensé que el viento se estaba alejando, pero podía escucharlo claramente. Solo asentí y no me atreví a responder. El corazón despierta una simpatía indescriptible. Esa noche se perdió la electricidad del pueblo. La madre y la hija se sentaron junto a la lámpara de aceite trepadora. Afuera, la lluvia caía sobre el techo de tejas. Se quitó la ropa mojada en silencio. Sus manos se ralentizaron, cuidadosamente meticulosa. La miré confundido. «Mamá, tómate un descanso. Déjame hacerlo mañana. Cada día es tan difícil que me siento muy avergonzado». Ella sonrió suavemente. «Estoy triste si no me siento. Estoy acostumbrado,
Ahora que detengo mi mano, siento que me falta. Apoyé la barbilla para mirarla y de repente le pregunté, «Mamá, ¿alguna vez te has sentido sola?» Hizo una pausa, levantó la cabeza, sus ojos reflejaban la luz de la lámpara. Hay muchas soledades, pero nadie tiene su propia soledad. Es solo que lo oculté y no lo dije. Se me atragantó. De ahora en adelante, no lo ocultes más. Te tengo aquí, solo dime lo que quieres decir. Ella frunció los labios, sus ojos brillaban. Después de un rato, sonrió irónicamente. Eres realmente grande, ¿sabes cómo consolar a los demás? Esa noche, después de que la madre y la hija se sentaron junto a la lámpara de aceite, el espacio se llenó de cosas que no se podían expresar con palabras. La lluvia se había detenido por completo, dejando solo el sonido del agua cayendo del techo de hojas sobre el patio húmedo. Afuera, los insectos comenzaron su susurro de armonía, un sonido familiar de la noche occidental. Pero ¿por qué hoy hace que mi corazón esté más confundido? Ella había ido a limpiar, y yo estaba acostado sobre una manta de bambú, con los ojos pegados al techo de paja, tratando de ordenar mis pensamientos caóticos. En ese momento, el impacto golpeó, no vino de sino como un martillo invisible golpeando mi cabeza. Todo a su alrededor se balanceó, el techo pareció colapsar y luego volar de nuevo. Sentí un aire frío y agudo correr por mi columna vertebral. Sus sienes se contrajeron. Tal vez fue por la lluvia de la tarde y luego se sentó en el viento todo el tiempo. Traté de sentarme, pero el suelo bajo mis pies parecía estar empapado. «Mamá», llamé, mi voz más débil de lo que pensaba. Estaba abajo, y cuando escuchó mi llamada, corrió escaleras arriba. La lámpara de aceite en su mano brilló en su rostro aterrorizado, claramente preocupado. «¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo?» Yo me siento tan mareado, su mente está dando vueltas. Puse mis manos en la pared hueca, tratando de mantener el equilibrio. Debo haber sido golpeado por el viento. «¿Dónde viste la botella de aceite de viento?» Sin decir una palabra, puso la lámpara sobre la mesa y fue directamente al viejo gabinete de madera. El sonido de traqueteo sonó en la noche, y después de un rato regresó, con una botella de aceite de viento azul y una pequeña cuchara de porcelana en la mano. «Acuéstate boca abajo y déjame afeitar el viento por ti». Su voz era inflexible en que no le daría la oportunidad de negarse. Estaba inconscientemente avergonzado. Han pasado tantos años, ya no soy un niño de 90 años que deja que mi madre se afeite el viento cada vez que el viento regresa al cielo. Soy un hombre de 31 años, con un cuerpo musculoso y sólido. Quitarme la ropa frente a ella, dejar que me cuidara de una manera tan íntima, de repente me hizo sentir desconocido. «Vamos, mamá, soy un poco rico, estoy sano, no me molestes». Ella me fulminó con la mirada. La mirada familiar era a la vez seria y oculta. Cuando dibujas una gran historia y luego eres tímido, si te golpea el viento y no te la afeitas, se filtrará, y si te enfermas, sufrirás. Acuéstate rápido. Sus palabras fueron como una orden irresistible. Su interés práctico disolvió la tonta vergüenza en mí. Lentamente me quité la camisa seca de baba para revelar mi espalda de bronce desnuda, ahumada por el sol y el viento. Me acosté boca abajo sobre la almohada dura. El olor a moho viejo se pegaba a mi nariz. La manta de bambú crujía suavemente bajo mi peso. Escuché el sonido de ella abriendo la tapa de la botella de aceite. El olor acre del eucalipto de menta se extendió, llenando el espacio estrecho, ahogando el olor a tierra húmeda después de la lluvia. Entonces sentí un chorro de líquido frío que me bajaba por la espalda. Usó sus manos para frotar lentamente el aceite por toda mi espalda. De repente sentí que su cabeza daba vueltas y no sabía si había sido golpeada por el viento. Solo le dije dónde estaba la botella de aceite para el viento. Luego se levantó para ayudarme y me afeitó el viento. Al principio era tímido, pero ¿por qué dijo algo? Se acercó, tomó la cuchara y me puso el aceite en la espalda. Comenzó a afeitarse suavemente. También veo signos de fatiga. Así, su mano entró en contacto cada vez más cercano con mi cuerpo. Como hombre de su edad, ¿cómo puedo soportar esto?
Sus manos no son blandas, son ásperas y duras porque llevan muchos años llevando la carga de asadas para la jardinería. Pero esos callos, cuando se deslizaban sobre mi carne, trajeron una sensación que era a la vez auténtica y extrañamente tierna. El calor de su palma atravesó el aceite, penetrando profundamente en cada fibra de la carne, disipando el frío que corría por su columna vertebral. Me estremecí involuntariamente, sin estar seguro de si era por el frío o por alguna otra emoción. Comenzó a raspar el costado de la cuchara de porcelana por mi carne, formando largas rayas. Al principio era solo una ligera sensación de ardor, pero luego una corriente de calor comenzó a extenderse por los afeitados, extremadamente agradables. El dolor de cabeza pareció disiparse un poco también. Lo hizo con mucho cuidado, una línea a la vez, desde la parte superior de los omóplatos hasta la cintura, y luego se afeitó los lados nuevamente. Ella no dijo nada, y me quedé en silencio. La casa se quedó con el sonido de cucharas de porcelana golpeando la carne, el sonido de la respiración constante de mi abuela y el sonido de mi corazón latiendo cada vez más rápido en mi pecho. El espacio estaba demasiado tranquilo y el contacto era demasiado cercano. Podía sentir su respiración suavemente en la parte posterior de mi cuello cada vez que se inclinaba. Su aroma familiar me envolvió, no el olor del perfume de lujo, sino el olor de la tierra, del sudor, del sol y de toda una vida de fiebre. He pensado que el olor es el olor de mi madre durante muchos años. Pero esta noche, en esta cercanía, despertó en mí un sentimiento completamente diferente. Sus manos seguían trabajando, pero mi mente ya no estaba en los afeitados con viento. Estaba gritando: «Soy un hombre sano», a una edad en la que los deseos instintivos de mi cuerpo son más fuertes. Durante muchos años lo he enterrado trabajando en los campos de la mañana a la noche. Nunca he dejado que una mujer se acerque. En parte por la culpa de la identidad, en parte porque parecía que no había lugar en mi corazón para nadie más que para esta madre adoptiva. Y ahora, esa misma mujer está aquí a mi lado, cuidándome indefensa. Mi carne ardía, no solo por el aceite del viento, sino por otra corriente eléctrica que corría por mi cuerpo. Traté de sujetarme con fuerza, mis manos apretadas, mis nudillos blancos. Me regañé a mí mismo por ser un bastardo, una persona incestuosa en mis pensamientos. Ella es mi madre, la que me salvó y me crió. ¿Cómo podría tener estos pensamientos pecaminosos? ¿Cómo podía mi cuerpo reaccionar de una manera tan vergonzosa a su cuidado? «Está mejor, hijo». Su voz sonó de repente, sacándome del caótico tren de pensamiento. Su voz seguía siendo tan suave como era, pero podía sentir que temblaba ligeramente. «Sí, ayuda mucho, mamá», respondí, con voz ronca. No dijo nada más y continuó afeitándose la parte baja de la espalda. También parecía sentir la tensión en mi cuerpo. Sus afeitados eran un poco más lentos, más vacilantes, o era solo mi imaginación. La luz de la lámpara de aceite se deslizó en las sombras, y los dos subimos al acantilado, una enorme sombra mezclada que parecía familiar y desconocida. No me atreví a respirar con dificultad. Tenía miedo de que solo un soplo descuidado rompiera este aire frágil, revelando el demonio que se agitaba en mi corazón. El sudor comenzó a correr por mi frente, fluyendo en un arroyo salado. Me mordí el labio inferior, tratando de pensar en otras cosas, en el jardín, en la lluvia de esta tarde, en el trabajo de mañana, pero fue en vano. Todos mis sentidos estaban enfocados en esta espalda, en donde se movía su mano. Hacia el final, las rayas afeitadas se vuelven más prominentes en la piel. Lo frotó suavemente. «El viento es demasiado venenoso. Está rojo y magullado así. Afortunadamente me lo afeité a tiempo». Luego detuvo la mano y puso la cuchara sobre la mesa. «Eso es todo. Ponte la ropa para no pasar frío. Acuéstate y descansa un rato y estarás bien de inmediato». Claudia se puso de pie y se limpió las manos contra el dobladillo de su vestido, su voz tratando de mantenerla normal. «Acuéstate, bebé. Levántate temprano mañana y ve al jardín. Me iré a la cama».
le dio la espalda y caminó suavemente hacia la cámara inferior. Pero Santiago podía escuchar claramente su respiración temblando ligeramente, como si también estuviera tratando de esconderse de algo, flotando entre los dos. No podía dormir. Esa noche, la lluvia exterior se había detenido por completo. Solo el sonido de las ranas cantando desde los campos, mezclado con el sonido del viento corriendo a través de los huecos en las puertas de las hojas. Santiago se dio la vuelta, su espalda aún ardiendo por los afeitados rojos del viento, pero el ardor no era nada comparado con la tormenta que rugía en su corazón. La imagen de sus manos, ásperas pero inusualmente cálidas, seguía repitiendo en su mente, esos dedos que una vez habían llevado la azada, ahora deslizándose sobre su carne con una ternura desgarradora. Se regañó a sí mismo, diciéndose a sí mismo que esto era un pecado, un tabú imperdonable. Ella fue su madre adoptiva, quien lo salvó de su vida errante, sacrificando su juventud para criarlo sabiamente. Pero no importaba cuánto gritara, esa razón no podía extinguir el fuego que ardía en su pecho. Un tipo de amor que ha brotado de los días en que ella y su abuela cavaban la tierra para recoger frutos amargos, y ahora se está volviendo fuerte e imparable. A la mañana siguiente, el cielo se despejó después de la lluvia. Las gotas de agua, que aún están en las hojas de melón amargo, brillan bajo el sol de la mañana. Santiago se levantó más temprano de lo habitual, tratando de usar su trabajo para olvidarse de la noche anterior. Salió solo al jardín, cavando en hileras rectas, el sudor goteando por su espalda, empapándose de los aún dolorosos rasguños del viento, pero cada golpe le recordaba el calor de su mano, lo que lo hacía detenerse, jadeando y apoyando su mano en el mango de la azada para mantener el equilibrio. Claudia también se despertó más tarde, tal vez porque estaba cansada de una larga noche de velatorio. Cuando salió al porche, su apariencia era la misma de siempre. La vieja camisa de baba, su cabello estaba recogido en un moño. Pero Santiago notó que la diferencia era que sus ojos lo evitaban, la sonrisa irónica mientras traía las bolas de arroz al jardín. «Cómelo. No sea que el gato pase hambre». Su voz era suave, pero podía escuchar la vacilación en ella. Comieron junto a la zanja, más tranquilos que de costumbre. Las bolas de arroz saladas con sésamo siguen siendo ricas en el sabor salado de Occidente. Pero hoy tragaron saliva. Santiago la miró y vio que su rostro gris sol mostraba un destello de cansancio, sus labios apretados con fuerza como si estuviera reteniendo algo. «Mamá, te agradecí ayer, gracias a ti, te ayudé por completo», dijo, tratando de romper el silencio. Ella asintió, sus ojos mirando hacia el vasto campo. «Sí, mientras esté sano, está bien. Los hombres y los niños deben cuidarlo». Pero esas palabras, en lugar de disiparse, despertaron un fuerte deseo en él. Quería contarlo todo, confesar que su cuidado no era solo amor maternal, sino que también despertaba en él algo primordial y profundo. Esa tarde volvió a nacer calor y el sol estaba vertiendo fuego sobre el jardín. Trabajan juntos, pero la distancia entre los dos parece ser mayor que nunca. Santiago evitó deliberadamente tocarla cuando le entregó la azada. También evita rociar semillas, pero luego una ráfaga de viento sopló repentinamente, barriendo el polvo fino, haciéndola toser y ahogarse. Corrió apresuradamente, le rodeó el hombro con el brazo y le dio unas palmaditas en la espalda. «Mamá, ve a la sombra y descansa». Su mano tocó su carne a través del delgado abrigo, y ese momento fue como un rayo. Ambos se detuvieron. Ella levantó la vista, sus ojos brillantes se encontraron con su mirada, profundos y llenos de anhelo. No se pronunciaron palabras, pero desde ese punto de vista todo estaba dicho. La soledad de muchos años, el sacrificio silencioso y la emoción tabú que se eleva inconteniblemente. No dijeron nada, solo empacaron sus herramientas en silencio y regresaron a casa cuando el sol se puso detrás de los cocoteros. Esa noche, cocinó un pescado estofado familiar, cuyo aroma se extendió por la cabaña.
Comían uno frente al otro a través de una mesa baja de madera. La lámpara de aceite se deslizó por la pared de tierra. Santiago no podía tragar. Su garganta se ahogaba cada vez que la miraba. La mujer de 43 años sigue siendo hermosa a su manera, con un rostro amable con leves arrugas alrededor de las comisuras de los ojos, un cuerpo esbelto pero que exuda la vitalidad del río. Ella era la misma. Sus palillos temblaban cuando recogía comida para él. Sus ojos la evitaban, pero la tocaban accidentalmente. Su madre y su hija tartamudearon sin saber por dónde empezar. Dejó los palillos y dijo en voz baja: «Santiago, tú, no lo pienses, soy tu madre». Pero esas palabras son como una gota de agua que desborda el vaso. Santiago se levantó, caminó sobre la mesa y se arrodilló a su lado. Su mano temblorosa agarró la de ella, esa mano áspera, la mano que lo había afeitado la noche anterior. «Mamá, ya no puedo. Amo a mi madre, no tanto como un hijo me ama a mí. Te amo como un hombre ama a una mujer». La confesión estalló ahogada y dolorosamente, como si arrancara la cubierta durante muchos años. Claudia estaba atónita. Sus ojos se abrieron y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Quería retirar la mano, quería regañarlo como un niño malo, pero su cuerpo no escuchó. El afecto que había enterrado profundamente desde los días en que lo recogía, lo veía convertirse en un hombre guapo. Desde las noches solitarias que yacía sola pensando en él, ahora se eleva, fuerte e innegable. «Santiago no puede, nosotros no podemos», susurró, pero su voz era débil y llena de contradicciones. Y luego, como una inundación repentina después de un día soleado y seco, no pudieron contenerse más. Santiago la atrajo a su regazo. Sus labios se acercaron a los de ella en un beso desesperado e incómodo. Claudia se puso rígida al principio y su mano empujó su pecho ligeramente, pero luego, como si se derritiera, respondió, el beso con la salinidad de las lágrimas, la amargura del tabú y la dulzura del anhelo que había sido reprimido durante tanto tiempo. Cayeron el uno sobre el otro en el frío suelo de arcilla. Sus ropas se deslizaron en toques temblorosos. Santiago le besó el cuello, en el hombro, sintiendo su piel bronceada, pero aún suave bajo el delgado abrigo. Ella susurró su nombre, sus manos callosas acariciando su espalda, donde las virutas del viento aún estaban rojas, una marca de la cercanía de la noche anterior que había sido la chispa de este fuego. En la tenue oscuridad de la lámpara de aceite, sus cuerpos se envuelven alrededor de mandarinas, explorándose lentamente, llenos de vergüenza y pasión. Santiago sintió el calor de su abuela, el aroma familiar de la tierra, y el sudor ahora se volvió extraordinariamente seductor. Él besó su pecho, donde su corazón latía, y ella gimió suavemente, con las manos entrelazadas con fuerza alrededor de su cabeza, como si temiera que desapareciera. Se mueven rítmicamente según instintos primitivos, olvidándose de todo, olvidando el pueblo, olvidando el desacuerdo, olvidando la falsa relación madre-hija. Fue el momento en que realmente se pertenecían el uno al otro. Santiago, una solitaria mujer de 31 años, encuentra la paz en sus brazos. La señora Claudia, la mujer solitaria que encuentra vida en su abrazo. El sonido de la respiración pesada se mezcló con el sonido del viento fuera de la puerta. Y cuando llegó el clímax, pronunciaron llamadas sin palabras juntas. Sus cuerpos temblaban de placer culpable. Luego se acostaron juntos, sudando profusamente, y su respiración gradualmente se volvió uniforme. Claudia apoyó la cabeza en su pecho y las lágrimas volvieron a caer. «Nosotros, ¿qué hemos hecho, hijo? Esto es un pecado». Santiago la abrazó con fuerza, besando su cabello. «Mamá, no me arrepiento. Incluso si es un tabú, no puedo vivir sin ti. Lo enfrentaremos juntos». Ella guardó silencio, pero su mano apretó la suya como una aceptación silenciosa. Esa noche durmieron en los brazos del otro. Por primera vez en muchos años no hay brecha.
A la mañana siguiente, cuando el gallo cantó desde la cabecera de la aldea, se levantaron al mismo tiempo. La luz del sol se deslizaba por el hueco de la puerta, brillando sobre los dos cuerpos desnudos, envueltos en mandarinas. El aire todavía huele a noche, el olor de la lujuria, el olor de la culpa, pero también el olor de una nueva conexión. Salieron al jardín como de costumbre, pero ahora cada mirada, cada toque tiene un significado diferente. Claudia sonrió tímidamente mientras Santiago le cargaba la canasta. La besó suavemente en la mejilla cuando nadie la veía. A partir de ahí, la vida de Santiago y Claudia en el pueblo de Jurá comenzó a pasar una nueva página, llena de vibraciones silenciosas y preocupaciones sin nombre. Ya no son solo madres e hijas adoptivas en el sentido habitual, sino que se convierten en una verdadera pareja unida como marido y mujer en una simple cabaña en medio de un vasto campo de arroz. Pero la forma en que se abordan sigue siendo la misma. Madre e hijo son como una delgada cáscara que esconde el tabú que ambos intentan ocultar. Por las mañanas, cuando el canto de las gallinas resonaba en la cabecera del pueblo, Santiago a menudo se despertaba primero, envolviendo suavemente sus brazos alrededor del esbelto cuerpo de Claudia que estaba acurrucada a su lado. A menudo se movía un poco, sus ojos se abrían y sonreía tímidamente. La mano callosa le acarició la mejilla. «¿Despierta, hijo?». Ella susurró. Su voz era tan suave como siempre, aunque ambos sabían que las palabras ahora tenían un significado diferente. Santiago la besó suavemente en la frente y susurró: «Sí, estoy despierto, mami. Vayamos al jardín temprano hoy. El melón amargo está creciendo verde». Las palabras de su madre hicieron que sus corazones se aceleraran, tanto cálidos como dolorosos. Un recordatorio de la fama que han superado. Juntos se sumergen en el trabajo agrícola como de costumbre. Pero ahora, cada toque, cada mirada lleva la calidez del amor. Santiago llevó la canasta de semillas. Claudia lo roció sobre un lecho de tierra húmeda. Y a veces, cuando el sol no era severo, la arrastraba a descansar junto a la zanja, entrelazando sus brazos, contando historias ociosas sobre sueños lejanos. En el futuro, si la cosecha es buena, repararé esta casa, cubriré las tejas de mi madre para evitar fugas y luego plantaré algunos árboles de mango más en el jardín trasero, para poder comer fruta durante todo el año. Claudia asintió, con la cabeza apoyada en su hombro y su voz era suave. «Sí, siempre y cuando tengas un hijo a tu lado. No sueño mucho». Esas palabras hicieron que el corazón de Santiago se acelerara, y la abrazó con más fuerza, sintiendo su respiración constante mezclarse con la brisa del río, pero en el fondo, se preguntó qué estaba haciendo. «Eres mi madre adoptiva». Ella es la misma. Sus ojos estaban tristes mientras lo miraba, como si las palabras madre fueran la cuerda que le impedía profundizar en el pecado. Al mediodía comían bolas de arroz salado con sésamo a la sombra de los cocoteros, y a veces Santiago no podía evitar besarla apasionadamente, acariciando las tenues arrugas alrededor de las comisuras de sus ojos, las marcas del tiempo que tanto amaba. Claudia respondió, pero luego evitó susurrar: «Vamos, no lo hagas. ¿Y si la gente lo ve?». Esos momentos están llenos de contradicciones, tanto dulces como inquietantes. Por la tarde, cuando el sol se puso detrás de los cocoteros, regresaron a casa. La señora Claudia cocina platos sencillos: pescado estofado, verduras hervidas con salsa de pescado o sopa de pescado agrio con cabeza de serpiente capturada en el río. Durante la cena, a la luz de una lámpara de aceite que se arrastraba, se sentaron uno cerca del otro, con los pies tocándose los pies debajo de una mesa baja de madera. Santiago solía contar historias sobre su pueblo, haciéndola reír con chistes torpes, y ella contaba sobre su infancia, sobre su difunto esposo que murió temprano, dejándola sola con un jardín desierto. En esos momentos, Santiago la amaba hasta la médula, atrayéndola a sus brazos y susurrando: «No te dejaré sola nunca más». Y a pesar de que su corazón temblaba, lo apartó suavemente. «¿De qué estás hablando? Soy viejo». Pero esas palabras son solo una cáscara. Porque a altas horas de la noche, cuando el pueblo se durmió, envolvieron mandarinas en una manta de bambú que crujía. Sus encuentros sexuales ya no son tan torpes como la primera noche, sino que se han vuelto más rítmicos y apasionados. Santiago exploró su cuerpo con adoración, besando cada pequeña cicatriz del parto, acariciando su piel bronceada que conservaba su extraordinaria suavidad. Claudia, aunque inicialmente tenía miedo de su edad, lo soltó gradualmente,
abrazándolo con fuerza y susurrando: «No te detengas en los momentos culminantes», como si temiera que desapareciera si no aguantaba. Después de esos momentos, se acostaron juntos, sudando profusamente. Ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos de su corazón de manera uniforme. «¿Voy a estar así para siempre, hijo?», preguntó. La voz tembló. Santiago besó su cabello. «Para siempre, mamá». Pero ambos sabían que esa promesa era tan frágil como el rocío de la mañana. Pero no importa cuán pacífica sea la vida rural, no puede ocultar las dificultades que acechan. En los últimos años, la sequía ha llegado como una maldición del cielo. En Occidente, los ríos son intrínsecamente duros, pero este año el río se ha secado hasta el fondo, los canales están agrietados y raras gotas de lluvia caen como lágrimas del cielo y la tierra. Su jardín de melones amargos, que era la única fuente de vida, ahora se marchita día a día. Las semillas que cayeron no germinaron, y los árboles jóvenes que se levantaron también se secaron al sol. Santiago cava la tierra de la mañana a la noche, sudando profusamente, pero la tierra aún está seca sin que se filtre una gota de agua. Claudia estaba preocupada. Sus ojos se oscurecieron y sus manos temblaron mientras contaba las pequeñas monedas de la cosecha anterior. «Esta temporada se ha ido, hija mía. ¿Y ahora qué?», preguntó. Su voz se perdió mientras estaba sentado en el borde del campo mirando los lechos agrietados de tierra. Santiago abrazó a su abuela y trató de consolarla. «No te preocupes, mamá, pensaré en una manera. Todavía estamos juntos y todos estamos allí». Pero en su corazón la desesperación era aún mayor. «No puedo dejar que sufras así, sin importar cuál sea mi relación». Pero la realidad es más dura que las palabras de consuelo. El pueblo estaba alborotado. La gente vendía sus campos a bajo precio y sus hijos dejaban sus pueblos natales para ir a la ciudad a ganarse la vida. Santiago se quedó despierto a altas horas de la noche, escuchando el viento aullante a través de la rendija de la puerta. Pensando incesantemente, no podía dejar que la señora Claudia sufriera así. A la edad de 31 años, todavía está sano, todavía es capaz de manejar. Malé, la espléndida ciudad a lo lejos, apareció en su mente como un escape. Una vez escuchó a sus amigos hablar sobre los trabajos de contratación de transportistas para entregar mercancías, y su salario mensual era suficiente para enviarlo de regreso a su ciudad natal. «Tengo que irme», se dijo a sí mismo. A la mañana siguiente, cuando Claudia estaba cocinando gachas, Santiago se sentó a su lado y le dijo con voz severa: «Mamá, me he decidido, voy a Malé a hacerlo. Siendo un transportista, enviando dinero a mi madre para reparar la casa, para comprar nuevas variedades, no puedo quedarme aquí y ver a mi madre sufrir para siempre». Claudia detuvo su mano, sus palillos cayeron tintineantes al suelo, sus ojos estaban rojos y su voz temblaba. «No te vayas, madre mía, estoy acostumbrada a ti aquí. Malé está lejos. ¿Cómo puedo soportarlo solo? Pensemos en una forma diferente». Santiago le tomó la mano con fuerza. «Tienes que irte, mamá, para que puedas tener una vida mejor. Prometí volver a llamar todos los días para enviar dinero regularmente. Pasan solo unos años antes de que vuelva con mi madre». Claudia inclinó la cabeza. Las lágrimas rodaban por sus mejillas bronceadas. Ella no lo retuvo egoístamente. Sabía que era un hombre y tenía que preocuparse por el futuro, pero el miedo a perderlo hizo que su corazón se apretara. «Está bien, pero tienes que cuidar tu salud. No trabajes demasiado. Y recuerda llamar a mamá a menudo». La noche anterior al día de la partida, el aire en la cabaña era pesado, como si vinieran nubes oscuras. Cenaron en silencio, la sopa insípida, a pesar de que Claudia trató de cocinar lo que le gustaba. Después de la comida, Santiago limpió y Claudia se sentó a coser el vestido de la anciana abuela para que él lo llevara. La lámpara de aceite que se arrastraba proyectaba una sombra sobre el largo y solitario acantilado. Santiago se acercó, se arrodilló a su lado y la abrazó por la cintura. «Mamá, no estés triste más, no tienes que dejarme». Claudia se volvió, sus ojos brillaban. «Lo sé, pero tengo miedo de estar acostumbrado a la ciudad y olvidar que estoy aquí». Esas palabras fueron como un cuchillo que cortó el corazón de Santiago.
La puso de pie y la llevó a la habitación donde la familiar manta de bambú estaba esperando. Sin decir una palabra, cayeron el uno en el otro en un sexo apasionado, más apasionado que nunca, como para grabar las imágenes del otro en sus recuerdos. Antes de la separación, Santiago la besó apasionadamente, sus labios contra los de ella, el sabor salado de las lágrimas mezclado con la dulzura de la carne. Sus manos acariciaron su cuerpo desde los hombros hasta la cintura, sintiendo que las curvas familiares ahora se volvían más sagradas que nunca. Claudia respondió, su mano fuertemente alrededor de su cuello, susurrando, «No te vayas, quédate con mamá». Pero esas palabras solo lo hicieron más intenso. Le quitó la endeble vestimenta y le besó los pechos, donde su corazón latía salvajemente de dolor y anhelo. Envuelven mandarinas, sus cuerpos se mezclan a un ritmo acelerado. El sonido de jadeos ahogó el viento fuera de la puerta. Santiago se movió sobre ella, un latido a la vez, como si fuera a transferir toda su vida a ella. Claudia se inclinó. Sus uñas le rascaban la espalda ligeramente y gimió. Yo, madre. En los momentos culminantes, el clímax llegó como una inundación, barriendo todas las preocupaciones, dejándolos acostados juntos, sudando profusamente, respirando constantemente. Ella se acurrucó cerca de él, su mano acariciando su pecho. Mañana te extrañaré mucho. Santiago besó su cabello. Tú también, pero volveré con mi madre y te esperaré. Se durmieron en los brazos del otro, pero el sueño parpadeaba con sueños del día de la reunión y el miedo de lo que sucedería cuando él estuviera lejos de la aldea. A la mañana siguiente, Santiago caminó por la calle con una mochila vieja, algo de ropa y el corazón apesadumbrado. La señora Claudia lo despidió en la cabecera de la aldea, con las manos entrelazadas con fuerza, los ojos rojos, pero tratando de sonreír. Cuídalo, hijo. Vuelva a llamar con frecuencia. Santiago asintió, besándola por última vez antes de subir al ruidoso auto rojo. El camino de Juraa a Malé es largo. Se sentó junto a la ventana viendo cómo los campos de arroz daban paso gradualmente a los rascacielos. Su corazón se agitaba con ansiedad mezclada con esperanza. «Mami estará bien». «¿Lo estoy haciendo bien?», se preguntó. Su mano apretó con fuerza la camisa de la mujer. En los primeros días en Malé, Santiago parecía estar perdido en el ajetreo y el bullicio de la gente. Esta ciudad es diferente de la tranquila campiña. El sonido de las bocinas de los automóviles es fuerte, el humo y el polvo son brumosos. Las calles están llenas de tiendas iluminadas. Alquiló una habitación de motel estrecha en el distrito de Binh Tan, con solo espacio suficiente para una litera y una mesa pequeña. El trabajo del remitente comienza temprano en la mañana. Recibir pedidos de la aplicación, conducir una motocicleta a través del tráfico abarrotado, entregar productos desde el restaurante a la oficina. El primer día se perdió 3 veces, sudando profusamente bajo el sofocante sol de Malé, y sus extremidades se desprendieron cuando regresó a su habitación. «¿Por qué es tan difícil?», murmuró acostado en la cama, sosteniendo el teléfono en la mano para llamar a la señora. «Claudia, ¿cómo estás?». «Estoy bien, solo estoy un poco cansado». Su voz temblaba al otro lado de la línea. «Come con cuidado. Estoy bien aquí. El jardín está demasiado seco, pero puedo cuidarme solo». Esas llamadas fueron la única fuente de aliento que lo ayudó a superar los difíciles primeros días y le recordó a su madre, la mujer que dejó atrás. Poco a poco, Santiago se acostumbró al ritmo de la vida de la ciudad. Aprendió a usar Google Maps, conocía los callejones de atajos para evitar atascos de tráfico y el salario del primer mes de más de 10 millones lo hizo llorar de alegría. Inmediatamente se lo envió a la señora, Claudia, con un mensaje. Mamá compró una nueva semilla y fue a arreglar el techo. Te extraño mucho. Ella volvió a llamar con voz cálida. Gracias, estoy esperando que regreses. Pero Malé no solo tiene dificultades, también trae tentaciones. Durante las entregas,
Santiago a menudo se detiene en tiendas de té con leche abarrotadas, donde las jóvenes trabajan como empleadas, con el cabello teñido resaltado, lápiz labial rojo, y se ríen y hablan. A menudo se burlaban de él. El apuesto transportista entrega el pedido demasiado rápido hoy. Santiago se rió. Al principio solo estaba feliz, pero gradualmente esas breves conversaciones se deslizaron en su corazón. Una chica llamada Carmen, una empleada de una tienda de té con leche a la que a menudo entrega o bromea, lo invita a una taza de té gratis cuando llueve. ¿Eres del oeste? Suena bien. Santiago contó la historia del pueblo y Carmen escuchó con ojos brillantes. En esos momentos, de repente, recordó las amables palabras de Claudia y su madre. Pero esa nostalgia se ve ensombrecida gradualmente por la novedad de la ciudad y la convicción de que está traicionando algo sagrado. Las llamadas a Claudia comenzaron a ser escasas. Al principio era cada 3 días, luego una semana, y luego solo había mensajes breves. ¿Cómo estás? Estoy demasiado ocupado. Claudia todavía llamaba con voz tranquila. Estoy ocupada, entiendo. El jardín de mi madre ha sido replantado y está a punto de dar frutos. Pero en su corazón, la soledad rebrotó, más fuerte que nunca. Se sentó sola en el porche, mirando hacia el patio, recordando las noches en que la abrazó para dormir, el calor de su cuerpo y el susurro de madre en la oscuridad. Se está acostumbrando a su nueva vida. Se dijo a sí misma, con lágrimas rodando por su rostro. En cuanto a Santiago, en medio de su trabajo, comenzó a vibrar frente a una joven, no Carmen, sino Vanessa, la empleada del bar de la carretera por la que pasaba a menudo. Vanessa tiene 22 años, piel rosada y blanca, y una sonrisa tan brillante como el sol de la mañana. A menudo le preparaba una taza de café helado y le preguntaba: ¿Estás cansado, transportista? Siéntate y descansa un rato. Las conversaciones iban desde el clima hasta soñar con el futuro. Vanessa habló de la universidad, de su sueño de abrir su propio restaurante, y Santiago sintió que su corazón se aceleraba. Un sentimiento nuevo, no tan pesado como para Claudia, no preocupado por la palabra madre. Te amo de una manera diferente. Se justifica a sí mismo, pero en el fondo. Sabía que esto era un escape de la culpa, todavía atormentado cada vez que recordaba las noches en el pueblo. Ha pasado medio año en un abrir y cerrar de ojos. Santiago es ahora un viejo cargador, familiarizado con cada rincón de Malé, y la relación con Vanessa está madura. Decidió traerla de vuelta para conocer a la señora Claudia, no como una examante, sino como una declaración de un nuevo futuro, un futuro normal que anhelaba. En el autobús rojo de regreso a Urá, Santiago tomó la mano de Vanessa. Su corazón se agitó con ansiedad mezclada con emoción. La tía Claudia te amará mucho, dijo. Pero esa palabra, tío, lo dejó atónito. Le recordó la distancia que estaba tratando de construir entre el pasado y el presente. Vanessa sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Estoy tan nerviosa, hermano. Eres mi madre. Me temo que si no te gusto, serás miserable. Santiago guardó silencio. Esa palabra, madre, ahora suena extraña y dolorosa, como si recordara lo que está tratando de olvidar. Las noches de mandarinas, los susurros de madre, están llenos de contradicciones. Cuando el auto se detuvo al comienzo del pueblo, Claudia había estado esperando temprano. Su figura era más delgada que antes, y su cabello era gris con algunos mechones más. Abrazó a Santiago con fuerza. Las lágrimas rodaban por su rostro. Regresé, ¿cómo estás? Luego miró a Vanessa sonriendo irónicamente, su voz cálida de una manera occidental. ¿Eres la novia de Santiago? Entra a la casa y juega. Te preparé té. Se sentaron en el porche. Claudia sirvió té verde de la vajilla y le preguntó íntimamente a Vanessa sobre el trabajo de Malé. ¿Qué estás haciendo en la ciudad? ¿Puedes permitirte comer? Vanessa respondió chirriante, contando historias divertidas sobre el bar de agua, sobre los atascos, y asintió con la cabeza y trató de reírse. ¿Qué? Bien.
Creo que eres muy adecuado para mi Santiago, joven y hábil. Pero en su corazón el dolor era como un cuchillo. Miró a Santiago, el hombre que una vez la había envuelto en mandarinas, que había susurrado «Madre» en momentos de pasión, ahora sentado junto a Vanessa, con las manos entrelazadas, los ojos llenos de afecto. Estaba tan triste que sabía que él había encontrado una nueva felicidad que era más joven y más normal que su amor tabú. Pero ella también está feliz, feliz de que él tenga un futuro. Hay personas a tu lado que no tienen que soportar las objeciones de los vecinos. Tengo que estar callado. Pensó en dejar volar a este hijo adoptivo. No importa cuánto me duela el corazón, mientras sea feliz, está bien. Esa noche, mientras Vanessa se dormía en el salón, Santiago salió al porche para sentarse con Claudia. El aire era pesado y el sonido de las ranas cantando resonaba en los campos. «Mamá, lo siento». Santiago susurró, con la voz ahogada. Ella negó con la cabeza, acariciando su mejilla con la mano. «No digas nada, estoy feliz, pero todavía te extraño mucho». Santiago la abrazó, las lágrimas rodaban por su rostro. «Tú también. Tal vez algún día». Ella interrumpió. «No lo prometas. Solo sé amable con Vanessa. Estaré aquí esperando. Si necesitas». Se sentaron en silencio, viendo brillar las estrellas, con el corazón lleno de preguntas sin respuesta. A la mañana siguiente, Santiago y Vanessa partieron hacia Malé, mientras Claudia los despedía. La sonrisa en sus labios se rompió. El pueblo de Uraa todavía estaba en paz, pero en su corazón brotó una nueva semilla, una soledad familiar y una frágil esperanza de que algún día volvería a llamar madre nuevamente, aunque solo fuera en un sueño. Así que nuestra historia está aquí. Únase a la conversación en esta sección de comentarios de video y forme parte de nuestra familia de narradores apasionados. Nos encanta interactuar con nuestros suscriptores, escuchar sus opiniones y leer sus comentarios en nuestras historias. ¿Qué harías si fueras el personaje principal? ¿Crees que el amor y el afecto te dan la aceptación de todo? Si te gustan las historias que despiertan emociones fuertes y te hacen cuestionar tus palabras y tu corazón, no olvides registrarte y encender el timbre para no perderte ningún vídeo. Comparte nuestro contenido contigo mientras te preparas para sumergirte en el fascinante, romántico y secreto mundo de las aventuras amorosas. Gracias por elegir nuestro canal y únete a nosotros en nuestro apasionado y dramático canal de aventuras. Cada historia es real. Esperamos verte en las nuevas historias por venir.